Se fue, es una danza tradicional, pentatónica. eh, el instrumento predominante es en el canto el sikus o sikuri y la guitarra, obviamente, como la base rítmica. Y se puede comprobar el doble paso, o el doble paso y paso y medio, que es el habitual de la danza de todo el norte, e incluso la forma de marcar el compás absolutamente a contrarritmo, que es propio del carnaval norteño. Yo recuerdo haber estado en Salta en el momento en que se celebraba el precarnaval, o lo que nosotros diríamos el lanzamiento de la fiesta del carnaval, y las comparsas. Conocí la comparsa famosa de Villa Cristina. Hay una samba que dice: sale la comparsa de Villa Cristina y hasta Valderrama se quiere machar. Eh, y es precisamente ese ritmo, absolutamente desacompasado. Pero bueno, 11 y 6 minutos, ya le robamos unos minutitos a Tati Mazzarello. En realidad, él nos robó un día entero, así que le estamos devolviendo la gentileza. ¿Cómo anda, Tati? Buen día. Buenos días, Juan. Acá andamos, todo Bueno, muy lindo, todo muy lindo. bueno, y anduvo por el Machu Picchu. Anduvimos por el Machu Picchu. Muchas Sí. gracias, he tenido una fina gentileza, Tati, de traernos un regalito ahí, una cuchara hecha con lo que parece ser una moneda, Una ¿no? moneda, sí. Y un remate de quién, alpaca, Una seguramente. alpaca, sí, naturalmente. Bueno, muchas gracias. Muy gentil, muy gentil. Bueno, cuéntame cómo le ha ido en principio, después hablamos. Bien, bien, muy lindo, la verdad. Bueno, costó el temita de la altura. La verdad que, bueno, estar un poco fuera de estado físico tuvo sus consecuencias. Pero no, la verdad que muy lindo conocer otras culturas. Y es la primera vez que viajo en avión, así que toda una experiencia. Mirá. Así que, no, la verdad, una linda experiencia. Igual agradecido de estar de vuelta en mi país. Bueno, después compartiremos en todo caso eh, acerca del viaje y lo conocido. Vamos a esta inquietud que nos trae hoy Tati Mazzarello. Hoy quisiera hacer, bueno, como bien sabremos, el 9 de octubre pasado se conmemora el fallecimiento, mejor dicho, el asesinato de Ernesto Che Guevara en el año 1967 a sus 39 años. Hoy, bueno, el día que se conmemora también el Día de la Diversidad Cultural es un tema idóneo para destacar y también para conversar, y quizá la semana próxima hagamos algún análisis, alguna deconstrucción respecto a eso. Pero no quería dejar de lado la cuestión del Che y hacer un análisis de su persona y, como le llamo yo, el mito del Che Guevara. Hay una frase que supuestamente dijo el Che a su ejecutor momentos antes de que fuera ejecutado, efectivamente, y le dijo él: párese sereno y apunte bien, va a matar un hombre. Se duda de la veracidad de estas palabras emitidas por el Che, pero nosotros no vamos a poner en tela de juicio la veracidad de esas palabras, sino que vamos a analizar lo que eso significa, sino el mito en sí, el mito que simboliza esas palabras. Entonces, quiero decir que no importa lo que fue, o sea, si esa frase existió o no, sino lo que genera más para aquella época, en 1967. Simboliza el Che de esa manera, mediante esas palabras, es el estereotipo del rebelde. ¿Y qué es ser un rebelde? Se preguntarán muchos, porque es un concepto demasiado amplio y empleado en nuestros tiempos. El rebelde, en mi opinión, es el que cuestiona el poder, el que cuestiona el orden instaurado y cuestiona el orden de las cosas. A mi entender, o sea, aquella persona que se jacta de rebelde por hacer un grafiti o contestarle mal a un profesor o a sus padres, no, ese no es un rebelde, permítame decirle que es un maleducado. Pero cabe la aclaración del concepto y lo que genera también en la posterior década del 70 en América Latina y principalmente en nuestro país. Hay un cuento que escribe Rodolfo Walsh en 1967, posterior a la muerte del Che, naturalmente, que
plantea una cuestión muy importante. Nosotros hemos analizado ese cuento, se llama Un oscuro día de justicia. No me voy a explayar en el tema, sino quiero recalcar un par de conceptos. Rodolfo Walsh lo que quiere dejar sentado mediante ese cuento es que el pueblo se queda solo mediante la muerte del Che Guevara, el revolucionario que esperábamos que salve, esperábamos, no, yo no esperaba nada en aquel momento, pero la sociedad argentina esperaba a que venga a salvar, a liberar, a cambiar la realidad. Y bueno, termina siendo ejecutado. Entonces Rodolfo Walsh hace el planteo de que el pueblo se queda solo y el pueblo por sí mismo no debe esperar a los líderes providenciales y debe realizar la transformación de la realidad por su cuenta. Claro, muy bien. Entonces acá vemos la contraposición de dos conceptos que son axiales en este ámbito, que es el concepto de vanguardia por un lado y el concepto de masas, en el planteo de Rodolfo Walsh, que gira en torno al planteo de el rebelde, el estereotipo del rebelde. Entonces vemos que Rodolfo Walsh plantea de que el pueblo debe hacer la transformación de la realidad y no esperar a los líderes providenciales. Pero hay una diferencia enorme entre la idea de masas y la idea de pueblo, ya que el pueblo es la masa organizada, la masa con un fin, con convicciones, con valores comunes. En cambio, la masa por sí sola, la masa inorgánica, que no sabe para dónde va, necesita de la vanguardia. ¿Y qué es la vanguardia? La vanguardia es ese grupo selecto de personas, selectos de manera natural, se podría decir, que tienen las capacidades tanto intelectuales como éticas, es decir, conlleva un conjunto de valores y de sentimientos que le permiten brindar organicidad a la masa, conducirla, organizarla y contagiarla de esos valores quizás y transformarla en un pueblo. La tarea de la vanguardia, en mi opinión, es la transformación de la masa inorgánica en un pueblo, en masa orgánica. Y el Che era un vanguardista. Era un vanguardista que lamentablemente no llegó a cumplir su objetivo, que fue construir el pueblo como él quería en toda América Latina. Entonces, aquí se contraponen otros dos conceptos en mi análisis que hago del estereotipo rebelde del Che. La contraposición, por un lado, del concepto de mártir y el concepto de héroe. Mártir, aquella persona que muere por una causa, pero a fin de cuentas, hablando del Che, haciendo alusión al Che, por todo lo que él sacrificó, por todo lo que él dio, lo que dejó a fin de cuentas fue muy poco. No digo que sea insignificante ni contrastando con tantas cosas, pero por todo lo que él luchó y en lo que él creyó con tanta vehemencia, fue poco en comparación a lo que él podría haber logrado si hubiera cumplido su objetivo y transformarse en un héroe. Entonces acá está la idea de lo que es el mensaje que transmite en aquella época, en los 70, el estereotipo rebelde. O sea, existió una gran parte de la juventud que pretendía ser el Che Guevara, se guiaba por ese estereotipo y al punto tal de llegar a morir por una causa. Pero si nosotros queremos transformar la realidad, y cuando digo nosotros hablo de la sociedad en su conjunto, debemos velar porque existan héroes, no mártires, ya que a fin de cuentas el mártir, más que una arenga social, lamentablemente no genera. Entonces, no digo que esté mal que existan mártires, sino que debemos velar por la existencia de héroes. El movimiento nacional y popular necesita héroes. Esta es mi opinión, la deconstrucción que hago, tanto del texto de Rodolfo Walsh, que lo recomiendo, no es un texto muy largo, pueden googlearlo tranquilamente, Un oscuro día de justicia se llama, es una alegoría. En fin, esa es mi opinión respecto a el análisis que hago del estereotipo rebelde que transmite el Che Guevara y que transmitió en aquel momento. Ahora me interesaría escuchar el análisis y la opinión que realiza Juan Antonio. Bueno, gracias. Es una gran oportunidad. Se conjugan en el Che Guevara una diversidad de sentimientos, de pareceres, de ideologías. Decía en el diario escrito el 26 de julio, hace 50 años, el Che Guevara, que el socialismo económico sin moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. Bueno, yo no creo que lo del Che Guevara, lo de Cuba, lo de el mundo como está, sea una batalla política.
sino antes una batalla cultural. Es evidente que el neoliberalismo, aquella figura que nace detrás de una economía reducida a las ganancias, que de alguna manera toma cuerpo con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ha invadido el mundo de un concepto nuevo que, adelantados a su historia, como el Che Guevara, como Fidel Castro, la Revolución Cubana, más tarde Chávez y la política latinoamericana, tenían un gran contenido de identidad y sobre todo de sentido de justicia. Y para eso necesitaban una herramienta política, y es eso lo que se convierte en definitiva en ideología, porque quién sabe si hoy con el interés cultural general que tiene el mundo posado sobre la evolución del ser humano, permitiría el comunismo liso y llano en todo caso, sino más bien un socialismo, pero que, insisto, tiene que ver con lo identitario. Por lo tanto, a mí se me ocurre que no es casualidad estar descubriendo a los mapuches tehuelches, haciendo una rápida lectura. Hemos descubierto que tenemos comunidades con la misma problemática que está saliendo, gracias, fíjate vos, a un tipo que no tiene nada que ver con eso, sino con la solidaridad, como Santiago Maldonado. Hemos descubierto que la mayor proporción de tehuelches, la mayor cantidad de habitantes tehuelches, no está en el sur, sino en la provincia de Buenos Aires, donde era naturalmente su territorio, pero que ha sido puesto en cuestión por esta invasión que 500 años después venimos a cuestionar. Así que en el medio de todo eso está el Che Guevara, y por eso Atilio Borón, a quien he recurrido en los últimos tiempos a leer mucho, y lo vi ayer o antes de ayer a Pacho O'Donnell. A mí me impactó Pacho O'Donnell porque sí era un tipo de ideología estrictamente parecida a lo que significaba el Che Guevara. Dice, hay en el Che una condición que la muerte no llena, porque la muerte es el olvido, y el Che Guevara no, y el Che Guevara sigue vivo, naturalmente, sí. Porque la gente no lo ha olvidado. Es cierto, es, como vos lo mencionás, un mártir, pero Jesús también es mártir, Sí. y Jesús sigue vivo, y por lo tanto no creo que llenen esa condición los inventores del neoliberalismo, No. porque en algún momento, fíjate vos, charlado con otro liberal, con Chacho Sauret, que decía Chacho decía que había una universalidad detrás de la globalización, pero al mismo tiempo había fracturas nacionales. Y esa fractura nacional está hoy por hoy en la vida precisamente de los pueblos originarios, de los indígenas, no de los indios, porque indios eran los de India, acá son indígenas, que quiere decir son de ahí. Entonces, está vivo en esta diversidad que vamos redescubriendo de las comunidades, de los chaná que tenemos aquí, los tonocoté, los cuon, los tehuelches, los mapuches, que se vuelve una necesidad de reivindicar para sentirse propio. En definitiva, probablemente estemos ante un cambio cultural y político tan grande que no lo estemos dimensionando, y del que probablemente estemos a la sombra del Che Guevara, redescubriendo cosas que nos han dictado nuestros antiguos, y que por la misma fuerza que hoy rige los destinos de Brasil, de Argentina,
y que están tratando de someter a Bolivia, que es el último recóndito lugar que nos queda, porque ya Ecuador ha sufrido la traición de la sucesión. Venimos a descubrir, en definitiva, no sé si he sido demasiado amplio en el análisis, pero creo que el Che es todas esas cosas, Sí. es la suma de todas esas cosas. Y que, fíjate vos, en plena dictadura militar, los militares, al llegar al poder, al tomar el poder, habitualmente el primer rasgo de nacionalidad que ocupaban era poner música argentina y editar libros de música argentina. Y se les escapa una canción de Atahualpa Yupanqui, que Yupanqui estaba prohibido, las canciones de Yupanqui estaban prohibidas, pero esta parecía tan linda y no decía nada, que la publicaron en un libro de folclore que se llama Tuve un amigo querido. Pero dice, tuve un amigo querido que murió en Ñancahuazú. Ñancahuazú es el lugar donde lo matan al Che, para luego desaparecerlo. Su tumba no la encontraron porque no le han puesto cruz. No importa que no la tenga, lo mismo la hemos de hallar multiplicada en el aire donde está la libertad. Crece la mata en la sierra, crece el árbol más allá, y en los barrancos profundos el río canta y se va. Pájaros de tres colores, la bandera cubana, pasan en vuelo fugaz, la mariposa y el cóndor, todos la quieren nombrar. Tumba perdida en la sierra jamás se podrá olvidar. En las guitarras del pueblo se convierte en madrigal. Eso nos dijo Atahualpa Yupanqui, prácticamente tiene que haber sido Onganía por los años, ¿no? 67, 68, 69. Por eso digo, si en las guitarras del aire, en la guitarra del aire, andan los pájaros de tres colores, indudablemente el espíritu del Che sigue vivo, y por eso hoy se reivindica en una fecha como esta, que es un 12 de octubre, tradicionalmente recordado como el Día de la Raza, claro, y que hoy la identidad le ha puesto el Día de la Diversidad Cultural. Sí, sí. Siempre es complicado hacer críticas quizás a cuestiones tan delicadas como las de los mártires, es decir, más allá de que el Che haya estado equivocado o no con su posición, con su tesis que tenía respecto, o sea, su tesis sociológica y política, la cuestión, lo que ponemos hoy a discusión, no es, como dije, no es si estuvo bien o mal, sino el mito. Lo que el Che genera, sino en el sentimiento, la convicción y sus rasgos particulares, hasta las cuestiones. Me gusta porque Feynman, José Pablo Feynman, claro, sí. Hace un análisis, no trae a colación a algunas cuestiones que nosotros trajimos acá, pero plantea hasta la cuestión de que el Che era asmático. Entonces, hasta ese punto era relevante respecto a la vehemencia de su convicción, porque cuando él se interna a la Sierra Húmeda siendo asmático, es más, él nace en Rosario y se va a vivir a Córdoba para poder respirar mejor por cuestiones de salud, y va a luchar, una persona que el Che era médico y no estaba preparado militarmente hablando, más que las experiencias cubanas, y se interna en la selva, en un lugar que no era propicio para su salud, y así todo da la vida. Por eso recalco la frase que simboliza lo mítico de él: párese sereno y apunte bien, va a matar a un hombre. Son cuestiones fantásticas para analizar, muy amplias, que despiertan la emoción en mucha gente, relativo al ámbito de la historia o político, o hasta en los aspectos ideológicos, cualquiera sea la ideología. Y me parece una manera linda de recordarlo en un día como hoy, como planteabas vos, Juan. Bueno, ¿qué le parece si lo despedimos al Che Guevara con música? Lo despedimos a usted también. Pero me parece muy bien. Bueno, los
cantores latinoamericanos le han dedicado una canción inmortal a Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la historia